Half-Life 2 ha pasado por muchos enemigos los cuales a pesar de ser interesantes no han llegado a estar en el juego final, felizmente aquí puedes llegar a saber quiénes fueron. Cremador. Los cremadores son seres altos, parecidos a cadáveres, con cabeza blanca, brazos parecidos a los humanos, telas verdes a su alrededor y objetos circulares en el medio de sus estómagos. Empuñan el arma inmoladora. Según una descripción en el libro Rising the Bar, los cremadores patrullarían las calles de la ciudad 17, usando su inmolador para limpiar las calles. Su arma distintiva también podría usarse contra ciudadanos si fuera necesario. Sin embargo, en el prototipo, los cremadores no tienen IA y no pueden generarse sin parches. Tienen un modelo, algunos sonidos básicos y 300 CV. La cabeza del cremador se reutilizó en un accesorio en el laboratorio de Ellie en el juego final, pero Ellie no menciona al cremador si habla de la cabeza. Asesino. Los asesinos, a menudo llamados Alien Assassins, son extraterrestres cibernéticos larguiruchos con piel pálida, vestidos con trajes negros y ojos cibernéticos que se extienden fuera de las cuencas de sus ojos. Al igual que los cremadores, los asesinos carecen de un código adecuado, pero sus animaciones indican que pueden lanzar cuchillos, cortar con sus garras, activar humo con un botón en su mano izquierda y lanzar algo llamado tripwire como una granada. Generalmente, sus animaciones sugieren que los asesinos serían oponentes rápidos que podrían dar grandes saltos, de manera similar a los zombies rápidos. Los sonidos indican que se suponía que podían disparar bolas eléctricas al jugador y reproducir un sonido de burla tonto. También hay una animación llamada inspeccionar donde debían mirar hacia abajo, y otra llamada inspectaler donde retroceden después, presumiblemente después de que se reprodujera la animación de inspeccionar. No tienen estadísticas, por lo que es imposible determinar cuánta salud tenían y cuánto daño habrían causado sus ataques. En una instalación predeterminada, el modelo Assassin utiliza un formato antiguo, V35, lo que hace muy difícil, si no imposible, cargar el juego sin convertirlo al formato del modelo V37. Según Rising the Bar, el asesino finalmente se convirtió en el zombie rápido. Asesino zombie. El zombie assassin es un alien assassin que ha sido tomado por un Earthcrab. Todo lo que existe de él es un modelo. Los Classic Earthcrabs que aparecen en ellos se parecen más al diseño final que el prototipo Classic Earthcrab. Asesina femenina. Las asesinas femeninas, sin relación con los asesinos alienígenas, son efectivamente una versión combinada de los asesinos de Half-Life, hasta pistolas de doble empuñadura, que tienen texturas rotas. Esto se puede solucionar agregando los modelos VTF de la pistola a su carpeta de texturas. El diseño de su atuendo se parece bastante al Combine Elite del juego final, aunque obviamente es mucho más delgado. Curiosamente, sus botas se parecen a los reemplazos avanzados de rodilla y a las botas largas de caída que aparecerían más tarde en la serie Portal. Las asesinas tienen efectos únicos en sus cascos que hacen que aparezcan imágenes rojas en sus ojos cuando se mueven. Esto se ve más fácilmente cuando esquivan ataques. Las texturas de sus cabezas también tienen dos huevos de Pascua con la cara de un monstruo y la firma del artista. A diferencia de los Alien Assassins, las Assassins tienen una IA completamente funcional. Disparan sus pistolas extremadamente rápido, saltan hacia un lado para esquivar ocasionalmente varios medios de asalto y, por lo general, intentan evitar al jugador si se acerca. Tienen 150 HP, lo que combinado con sus pistolas de disparo rápido y su velocidad, los hace bastante difíciles de tratar. Combine Elite. El Combine Elite en el prototipo es completamente diferente al de la versión final. Su atuendo consiste en un voluminoso traje de capa de cuerpo entero que solo deja intactas sus máscaras, cinturones de armas y pistolas. Los trajes en sí reflejan lo que hay detrás del Combine, desde la perspectiva del jugador, para que se mezclen con él, al menos así sería si el sombreador no estuviera roto, convirtiéndolo en una masa sólida de camuflaje multicolor. Sin embargo, esto se puede solucionar fácilmente. Además, habrían utilizado rifles de francotirador en lugar de rifles de pulso. Si bien hay un Combine Sniper en el juego final, solo aparecen un puñado de veces cerca del final del juego y nunca tienen un modelo renderizado hasta que mueren, lo que simplemente reutiliza el modelo Combine Soldier. Combine Guard. Los Combine Guard son sintetizadores grandes y descomunales que utilizan gigantescos cañones de energía como arma principal, que el jugador puede usar. Tienen dos cabezas.
Una cabeza humana sin ojos que está enterrada en el sintetizador y tiene una pipa en la boca, y una cabeza triangular con luces azules que está unida a la parte superior del Combine Guard. La cabeza triangular parece ser la cabeza real, ya que las animaciones de Combine Guard muestran la cabeza triangular mirando a su alrededor mientras la cabeza humana no hace nada. En el juego, los Combine Guard son casi invencibles ante todo, a pesar de que arroja sangre alienígena amarilla del Half-Life original cuando le disparan. Sus armas son extremadamente poderosas y pueden matar al jugador de un solo golpe. También tienden a matar a los enemigos cercanos a ellos. El código de Combine Wars menciona que el juego rastrearía piezas de armadura separadas en Combine Wars, cada una con 50 HP. Estas partes de la armadura estarían en el muslo izquierdo, el muslo derecho, la espinilla izquierda, la espinilla derecha, el torso, los brazos y la parte inferior del torso del enemigo. Estos tendrían que ser destruidos para que la batalla progrese. Las piezas dañadas producirían humo y su destrucción provocaría una explosión. Los Combine Wars también entran en un estado golpeado, durante el cual el juego seleccionaría una pieza aleatoria de armadura para las piernas y la destruiría. Si todas las partes de la armadura fueran destruidas, los Combine Wars entrarían en un estado indefenso, lo que permitiría al jugador derrotarlos mucho más fácilmente, dado el mensaje que se imprimiría cuando entran en el estado indefenso. Estos enemigos tienen animaciones especiales para el mapa E3 Terminal, que solo existe en WC Map. Estos implican que el guardia atraviese una ventana de una puerta y luego la cabeza del robot se asoma por el agujero. Luego, una vez realizado ese proceso, el enemigo cibernético debía derribar la puerta con su fuerza aumentada. Sigue siendo un misterio por qué exactamente fueron cortados, pero su arma característica se ha reutilizado de alguna manera para el Strider. Roger Bull. El Roger Bull era un enemigo tipo rodillo cortado que cargaba al jugador con sus púas. El Roger Bull ladraba y se burlaba del jugador, antes de cargarlo con sus púas. El comportamiento se reutilizó parcialmente para la mina de rodillos. Grulla de hormiga a león. Un modelo para una versión anterior de Ant Lion Group se encuentra en los archivos del juego. Este diseño es mucho más gordo que el usado en Half-Life 2, episodio 2 y tienen cabezas diferentes. Las animaciones revelan que podrían moverse, curarse mientras están atados a algo e incluso atacar a diferencia de sus contrapartes minoristas. Sin embargo, la animación del ataque es la misma que la animación inactiva. Es de destacar que el prototipo del modelo Ant Lion Group también se utilizó en los primeros avances del episodio 2, Percebe de Arena. Existe un modelo de enemigo llamado Sand Barnacle. A pesar de tener un conjunto de texturas completo, en su lugar usan una textura marrón simple en el juego. A diferencia de los barnacles normales, los Sand Barnacles deben montarse en la arena. Ojo de perro. Los Oundeyes de Half-Life también debían reaparecer. Su código sugiere que se habrían comportado como en el juego original. También parecen usar los mismos SFX que el juego original. Desafortunadamente, el modelo de Oundeye está corrupto, pero aún se pueden ver las texturas y las imágenes de vista previa del modelo. Las texturas y la imagen de vista previa indican que los Oundeyes HL2 debían ser mucho más delgados y peludos, al menos alrededor de los ojos, que el de HL. Calamar toro. Los Bullsquits del Half-Life original existen en este prototipo. La piel del calamar toro es de color rojo sangre con ojos amarillos parecidos a los de una rana. Sin embargo, sus vientres son de un color más rosado. Sus sonidos son similares a los utilizados en Half-Life, pero con graves añadidos. En el juego, los Bullsquits actúan casi exactamente como lo habrían hecho en el primer juego, disparando saliva tóxica al jugador desde lejos y moviendo sus colas como un ataque cuerpo a cuerpo si el jugador se acerca demasiado a ellos. También buscarán cualquier Adcraps que vean como en Half-Life. Los Bullsquits solo aparecen en The2 Canals 02. Los proyectiles del Bullsquit tienen un problema de renderizado. Los sprites del rastro que debían aparecer detrás del proyectil no tienen transparencia, lo que hace que parezca que el jugador está siendo atacado por un rastro de cajas negras con orbes verdes y rosados en su interior. Afortunadamente, existe un parche para solucionar este problema. Sin embargo, aún se desconoce exactamente por qué los Bullsquits no se utilizan. Missile Defense. Las defensas contra misiles son un enemigo robótico que se utilizaría durante una secuencia eliminada en la que el jugador controla misiles como el modo de disparo alternativo del Redemptor en los juegos de Unreal Tournament.
Su modelo existe en los archivos del juego y tienen código encontrado en la filtración del código fuente. Según el código, las defensas contra misiles derribarían misiles controlados por el jugador con balas dirigidas especiales. Tendrían que recargar, probablemente dándole al jugador la oportunidad de golpearlos con misiles para destruirlos. Cuando se destruyera, su parte superior explotaría y arrojaría algunas partes. Su entidad todavía está en el juego final y es en su mayor parte funcional, ya que a veces derribarán cohetes varias veces, una vez o no dispararán ningún cohete. Escáner del páramo. Los escáneres Wasteland son tipos especiales de escáneres para el área de Wasteland desguazada. No se parecen en nada a ningún otro escáner del juego. Son manchas de tecnología de color naranja muy asimétricas con cámaras de color púrpura oscuro que parecen fusiones de ojos mecánicos y orgánicos en el centro, 3 disparadores láser con forma de tentáculos en el lado izquierdo y un lanzagranadas en el lado derecho. Hay otro modelo de Wasteland Scanner llamado Uscanner/Single. El modelo es demasiado antiguo para abrirlo, pero una captura de pantalla de vista previa del editor de modelos del otro Wasteland Scanner muestra un diseño anterior para ellos. Los Wasteland Scanners anteriores mantienen la forma básica y el diseño de las armas, pero los cuerpos son de un color verde apagado y las cámaras son una sustancia bulbosa parecida al vidrio que sobresale del escáner, entre otros pequeños cambios. También tienen lo que parece ser una animación parpadeante y los láseres del lado izquierdo se mueven. Estos enemigos tendrían la capacidad única de conectarse con hasta otros 2 Wasteland Scanners para aumentar su potencia de fuego. Existen modelos para los Wasteland Scanners conectados, pero utilizan un formato de modelo más antiguo y deben convertirse a V37 para poder verlos. Las versiones conectadas carecen de texturas, pero sus imágenes de vista previa las muestran usando el diseño verde más antiguo. Esto sugiere que el concepto de conexión se eliminó antes de que se fabricara el nuevo modelo. Las mismas animaciones adicionales que tiene Uscanner Single, como las pistolas láser en movimiento, también aparecen en estos modelos. El sonido del disparo de granada para Wasteland Scanner todavía existe en los archivos del juego final. Combot. Los combots son los predecesores de los City Scanners del juego final. Mantienen la forma básica del City Scanner, pero tienen placas frontales rojas y un ojo mucho más grande y más naranja que el City Scanner. Su parte trasera tiene C17. Al igual que los City Scanners, los combots normalmente flotarán alrededor de un mapa y tomarán fotografías con el efecto de flash como los City Scanners, aunque el efecto de ceguera aún no se ha implementado en ese momento. A diferencia de los City Scanners, los combots tienen armas que pueden usar y usarán, como se ve en el mapa de desarrollo del prototipo. Arrojarán gas al jugador si se acercan lo suficiente y luego retrocederán un poco. Sus animaciones también muestran un ataque cuerpo a cuerpo no utilizado en el que sacaban púas de sus cuerpos y las apuntaban entre los pliegues de sus aletas faciales. Se desconoce cómo atacarían con estos. Los combots también son más rápidos y más propensos a esquivar que el City Scanner final, lo que los hace comparativamente más difíciles de destruir. También podrían hablar con el jugador o los NPC en un momento dado, ya que tienen mensajes de voz femeninos no utilizados relacionados con el escaneo de personas, como decirles que se detengan y se presenten para un escaneo, y algunas respuestas para después de dichos escaneos. Sin embargo, no lo hacen fuera del combate, donde serían más adecuados. Las texturas y el modelo finales de City Scanner ya están en el juego, lo que sugiere que los combots ya estaban saliendo cuando se compiló este prototipo. Según la codificación del episodio 3, los combots debían reutilizarse de alguna manera, pero las armas debían ser diferentes. Hydra. Las hidras son largos tentáculos de color azul con una punta afilada en el extremo y venas visibles en su interior. Sus únicos ataques son empalar a un objetivo con sus puntas afiladas y luego moverse con el muñeco de trapo del objetivo sobre ellos. Deben ser lo suficientemente largos para poder atacar. Su código es bastante complejo. El código calcula la distancia máxima que pueden recorrer las hidras, qué tan largas deben ser, cómo evitar quedar enredadas y atravesar objetos al atacar. Tienen 20 de salud por defecto, lo que los hace muy fáciles de matar si el jugador puede enfrentarlos. Los hidras tienen 2 modelos más para la demostración del E3 2003 que se muestra en el mapa E3 Under: Vidente y Smacker. Los videntes tienen puntas en forma de ojos y los Smackers tienen puntas ovaladas. Se desconoce qué debían hacer, ya que no existe un código para ellos.
Aunque normalmente no se ve en el prototipo, una nota del desarrollador del mapa en el mapa D3-01 menciona a las hidras como enemigos a los que uno tendría que enfrentarse en el mapa, incluido un encuentro final en un puente. Por mucho que estos enemigos tengan el potencial de ser sorprendentes y únicos, lamentablemente estos enemigos fueron desperdiciados y eliminados en la versión final del juego, pero sus texturas todavía están en los archivos del juego final.